me toca un tema extraordinariamente rico y que además tiene una característica especial. Vamos a hablar de la experiencia de Dios del Padre Kentenich y de alguna manera de la experiencia de Dios de nosotros mismos. Porque la experiencia de Dios que tenemos está asignada y está marcada por la experiencia de Dios que tuvo el fundador. Nosotros no tenemos una experiencia de Dios separada de Él. Tenemos una experiencia de Dios que ha sido iniciada por Él y que la vivimos en una forma personal, subjetiva, íntima, pero con las características de lo que Él vivió. A mí esto me ayudó a entenderlo el Padre Jesús Castellano cuando hice el curso de postuladores. Jesús Castellano era el encargado, ha muerto entre tanto, un sacerdote carmelita, en ese tiempo el mejor entendido mundial sobre Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, miembro de la Congregación para la Fe y encargado de la aprobación de los milagros en los procesos de canonización, una autoridad absoluta. Después de una clase se me acercó y me dijo: usted va a ser el postulador de Kentenich, ¿no es cierto? Le digo: sí, Padre Jesús, voy a hacer. ¿Qué hace ahora? ¿Tiene tiempo? Le digo: sí, por supuesto. Venga, caminemos un rato. Bajamos, estamos en la Plaza San Pedro y me dice: cuénteme del Padre Kentenich. Quiero saber cosas del Padre Kentenich. Él fue un gran pedagogo, ¿no es cierto? Y yo le digo: ¿cómo? ¿Usted ya sabe algo del Padre Kentenich? ¿Por qué dice usted que Kentenich fue un gran pedagogo? Me dijo: no, yo de Kentenich no sé nada. Sé algo de la historia de la Iglesia, sé algo de fundaciones. ¿Y sabe qué pasa? El fundador o la fundadora son personas que reciben un carisma, que es una experiencia del Espíritu Santo que les abre una novedad en el Evangelio, un nuevo acceso. Ellos viven eso y la misión de ellos es contagiar a otros con esa experiencia, es transmitirla a otros, comunicarla. Y eso es pedagogía. Charlamos muy bien, un buen rato, más de una hora, sobre el Padre Kentenich. Después él publicó sobre Schoenstatt y sobre el Padre Kentenich. Por eso el tema de esta tarde no es un tema absolutamente objetivo, sino que tiene algo también de tema que nos toca personalmente, porque estamos en las huellas de esa experiencia. Tenemos una dificultad extra. San Agustín escribió su experiencia de Dios en las Confesiones. Teresa de Lisieux escribió Historia de un alma, que con gran sabiduría von Balthasar la transformó en Historia de una misión. Teresa de Ávila escribe también sobre sus experiencias. Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola son fruto de su experiencia de Dios. Del Padre Fundador no tenemos una cosa así. No tenemos escritos donde él se dedica a transmitir, a comunicar o a describir su experiencia de Dios. Tenemos fragmentos que están en sus conferencias, en sus retiros, en sus cartas. Y es lo que voy a utilizar. Voy a poder decir mucho menos de lo que van a encontrar en los archivos en el Internet. Ahí van a encontrar más de 40 páginas. Yo voy a poder utilizar probablemente unas 15 páginas. Así que después lean. Dejé toda esa cita porque pensé que podía ser enriquecedor para ustedes tener más de lo que digo ahora oralmente. ¿Qué decimos cuando decimos experiencia de Dios? ¿En qué consiste una experiencia de Dios? Yo tengo dos descripciones, no definiciones, sino descripciones de dos pensadores españoles, de Javier Zubiri en su libro El hombre y Dios. La experiencia de Dios no es otra cosa sino la experiencia de lo absoluto, cobrado en la constitución de mi ser. La experiencia de estar fundado en una realidad fundante. La experiencia de estar fundado en una realidad fundante. Por tanto, Dios, realidad absolutamente absoluta, está inscrito en la relatividad de lo humano, en lo absoluto de una persona relativamente absoluta, en mi propia realidad personal. De ahí que esta presencia de Dios en las personas y correlativamente a ella el modo como el hombre está experimentando a Dios
siempre tiene caracteres distintos. Y lo que dice un gran teólogo español, Olegario González de Cardenal, la realidad absoluta nos excede absolutamente y la realidad divina nos supera divinamente, a la vez que nos atiene relacionalmente y nos pertenece humanamente. Entre el exceso por un lado y el atenimiento por otro lado, entre esa lejanía divina que llamamos trascendencia y esa radicación en el corazón del hombre que llamamos inmanencia, vamos allegándonos a Él, una vez atraídos y fascinados por su gloria y otras, en cambio, atenazados y asustados ante Él por nuestra finitud, nuestro pecado, nuestro polvo y nuestra nada. De ahí nacen las paradojas necesarias a la hora de hablar de Dios, de forma que en una dirección tenemos que afirmar, a la hora de hablar de Dios, tenemos que afirmar de Él todo, hablar de Él desde todos los seres, verle manifestado en todas nuestras situaciones. Y sin embargo, de repente, tener que retirar todas las palabras y alejarle de todo lo finito y sustraerlo a todo pensamiento humano, hasta el punto de reducirnos nosotros al silencio. Una excelente definición de lo que es una experiencia de Dios. Les dije que al hablar de la experiencia de Dios, del Padre, hablamos de nuestra propia experiencia, de alguna manera. Y esto lo confirmó nada menos que San Juan Pablo II. Vosotros habéis sido llamados a ser partícipes de la gracia que recibió vuestro fundador y a ponerla a disposición de toda la Iglesia. Si hay alguna gracia que recibió el fundador, fue su encuentro con Dios. Después vamos a ver las características de ese encuentro. Porque el carisma de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu que es transmitida a los propios discípulos para que ellos la vivan, la custodien, la profundicen y la desarrollen constantemente en comunión y para el bien de toda la Iglesia. De tal modo que la otra pregunta que se plantea, y esa no la vamos a poder tratar, es ¿qué podemos hacer para conservar la vitalidad y la riqueza de la experiencia de Dios que tuvo el fundador? ¿Cómo tomamos parte de tal manera que esa experiencia no pierde nada, sino que esa experiencia se vitaliza, se renueva, la custodiamos, no la adulteramos, pero a la vez la profundizamos y la transmitimos? Una gran pregunta y un gran desafío que nos alcanza a todos. ¿Qué Dios experimentó el Padre Kentenich? Esta pregunta tampoco es tan sencilla. Indudablemente buscó y amó al Dios de los altares. Su amor por la Eucaristía, por los sacramentos, es incuestionable. Indudablemente buscó y amó al Dios de las Sagradas Escrituras. Una prueba de ello está en las oraciones de él hacia el Padre. Pero sobre todo buscó y amó el Dios de la vida y el Dios de la historia. Si me permiten la expresión, el Dios más difícil. Creer en el Dios de la vida y en el Dios de la historia es el Dios más difícil. La historia tiene muchas vueltas y revueltas, tiene muchas preguntas, tiene muchos sinsabores, pero él dice expresamente en la carta de octubre del 49, el sol que alumbra en Schoenstatt es el rostro de Dios tal como resplandece en el acontecer del tiempo. Es la señal del deseo de Dios que Él quiere que sea calendario y guía principal de la vida y el obrar y que Él manifiesta. Así fue desde el comienzo. En 1914 solo nos alumbraba un pequeño rayo de luz comparable a la aurora que muy en la lejanía se desprende lentamente de la oscuridad. En lo sucesivo, Dios habló con más claridad a través de las circunstancias. Año tras año su luz ascendió más y más alto. Esa voz habló siempre en forma contenida y como desde una gran lejanía. Nunca tuvimos visiones ni sueños. Lo que faltaba a sus palabras en claridad inmediata exigió un salto mortal para la inteligencia. Audazmente lo hemos realizado. Este es el Dios en que Él busca y en quien Él crea.
rechazó, y esto no hay que olvidarlo, rechazó con gran fuerza imágenes falsas de Dios y adhirió a un movimiento que en ese tiempo, sobre todo cuando volvió de Milwaukee, se llamaba un movimiento de huida de Dios. Imágenes falsas, frutos de una mala catequesis y de una pésima teología. Y él los denuncia con mucha claridad. Les leo solamente una consideración de él. Esta falsa imagen de Dios es la que muchos de nosotros arrastramos desde la juventud. Es una imagen de Dios fabricada por nosotros, cortada a nuestra medida. Es la imagen del Dios dictatorial, del Dios reblandecido, del Dios unilateralmente humanizado. Es concebir al Dios vivo como un dictador, un inspector de policía, que solo se preocupa del cumplimiento minucioso de las leyes por él promulgadas, que es feliz cuando puede castigar a alguien cuando lo descubre en falta. Otra imagen que queremos destruir es la del Dios blando, el Dios abuelo, débil, que tiene miedo de poner exigencias, que está contento si lo ponen a descansar en un sillón. Una imagen que debemos rechazar, la del Dios exageradamente humanizado, que no puede hacer doler, que no admite misterios y no admite la cruz. 3 imágenes que él denuncia con mucha claridad. En el año 37, ya bastante años después de la fundación de Schoenstatt, el padre sorprende en un retiro predicado a los padres betlemitas, sorprende que él hace años que está luchando por encontrarse con un Dios personal. Una afirmación de él que realmente hace pensar. Les leo. Como varones y sacerdotes católicos, vemos y experimentamos a Dios demasiado unilateralmente, como ley, legislador o idea. Yo soy el primero en incluirme en este grupo. Soy el primero en incluirme en este grupo. Comprueben si estoy interpretando bien las cosas. A mí por lo menos me ocurre así. Solo Dios sabe cuánto hace que estoy luchando por ver y experimentar a Dios realmente como Padre, como persona, y no solo como mera idea. Comprendo muy bien a aquel que me dice que nunca se siente junto a Dios, pero que tiene pensamientos religiosos. Puedo tener pensamientos religiosos todos los días sin que mi interior se transforme. Orar significa amar, que es la santidad, es el amor del niño al Padre. Ignorar estas luchas y estas búsquedas del Padre es desfigurar la imagen suya y es alejarlo de nosotros, porque a nosotros también nos cuesta encontrarnos con Dios. Y plantear la figura de un Padre Kéntenis que nació santo es decretar que Él no puede ser ejemplo para nosotros, porque no nacimos santos. Tenemos que luchar, tenemos que desear, tenemos que anhelar la santidad. Queda al margen un tema que probablemente mañana, con la ponencia del Padre Joaquín y otras ponencias, vamos a tener más claridad, y es cómo la imagen de Dios se va constituyendo también por las experiencias históricas del Padre y por la época que le toca vivir, por el tiempo. Von Balthasar, en una extraordinaria meditación, dice que los santos son las respuestas de arriba a las preguntas de abajo. Que Dios regala respuestas a las preguntas que hay en el mundo, no a través de nuevas verdades, sino a través de nuevas figuras que viven santamente y que dan respuesta a la expectativa de los hombres en ese tiempo. Este tema es fascinante, pero lo dejamos de lado. Yo creo que se puede hablar de 5 rasgos en la experiencia de Dios que tuvo el Padre. Se podrían agregar más o quitar 5 rasgos. El primero, estar fundado en una realidad fundante. La realidad fundante que tuvo el Padre, sin duda, fue la Virgen María. Esa es la experiencia que le abre el camino, no solo para su sanación personal, sino también para todo su destino personal.
el padre Kéntenis podría haber sido un chico de la calle. No lo fue, sino que teniendo los contornos propios de un chico de la calle, fue un santo. Y la que hizo el paso ese, y la exposición del padre Carlos Padilla nos ayudó a comprender eso, fue el amor de él, la entrega de él, o mejor dicho, el amor de María a él que lo llevó a ese cambio. Resulta asombroso constatar que el plan que Dios tenía para mí y mi misión evidentemente apuntaba a que en la soledad espiritual del desierto de mi vida, de modo similar a lo que ocurriera en su momento con Juan Bautista, yo estuviera sobre todo librado a mí mismo y a Dios. Vale decir, sigo, Él me puso directamente bajo la influencia pedagógica de la Santísima Virgen, de un modo casi exclusivo, y ella persiguió con claridad el objetivo de prepararme para una misión especial en la constitución del reino de Dios en la ribera de los tiempos más nuevos. Esto está en un estudio muy personal del año 60, ya estando en Milwaukee. Después va a afirmar con mucha fuerza: sobre la alianza de amor se puede fundamentar toda una vida. La alianza de amor puede ser base, sustento, realidad fundante para cualquier vida y todas las circunstancias de una vida. Es la fe. El secreto consiste en que la profunda fe en la realidad de la alianza de amor nos obliga, en primer lugar, a amar a la Santísima Virgen, y en ella, a través de ella y con ella, al Dios Trino. El Padre después va a afirmar, además, todo lo que ustedes reciben de mí, lo reciben de la Madre de Dios. No es solo una relación íntima de amor personal, sino que es una misión que Él tiene que cumplir y que le ha sido regalada. No se entiende una experiencia de Dios sino solamente como un don que Dios regala, al cual la persona tiene que colaborar para que sea fecundo. Me siento de ella dependiente como su obra y su instrumento. A las hermanas en Nueva Helvecia, en Uruguay, ustedes nunca podrán percatarse cuán profunda e íntimamente yo amo a la Santísima Virgen. Aunque no hable de ella, todo lo que ustedes reciben de mí, lo reciben de la Madre de Dios. En todo momento soy consciente de que aquello que ustedes reciben por mi intermedio siempre deben atribuírselo a ella. Y al cumplir 73 años, en un festejo simple que se hizo en Milwaukee, el 16 de noviembre del 58, él cumple 73 años. ¿Cuál fue la misión que se me confiara hace 73 años? Inspirándome en San Pablo, puedo decir: mi misión fue anunciar al mundo el misterio de María. Mi tarea es proclamar a la Virgen, revelarla a nuestro tiempo como la colaboradora permanente de Cristo en toda la obra de la redención. Anunciarla en su profunda unión con Cristo, en su unidad con Él y con la misión específica que ella tiene de su santuario de Schoenstatt para el tiempo actual. Esta es la realidad fundante. A partir de allí se constituye toda la riqueza de la experiencia de Dios, que tiene un segundo rasgo. La experiencia cristiana de Dios siempre está marcada por el seguimiento incondicional de Jesucristo. Si no, no es una experiencia auténtica. El asemejarse a su persona de hijo elegido y amado por Dios Padre. Es Jesucristo quien produce la radicación en Dios en el corazón del hombre, el allegarse a Él, como dice Olegario González, el sentirse atraído y fascinado por su amor y por su gloria. Y María es la que lo conduce a Cristo, es la que hace nacer el impulso fundamental que es asemejarse a Jesucristo. Al regreso de Milwaukee, recordemos lo que acuñó de un modo clásico Pío X: el camino a través de la Virgen es el más fácil, el más seguro, el más corto para la intimidad con Cristo. Si lo quieren expresar modernamente, el amor a María quiere ser comprendido como un remolino de Cristo y del Padre Dios.
Casi diría que quien entra en un remolino está perdido. Bienaventurado quien entra en un remolino de Cristo y del Padre. A la larga no podrá defenderse, deberá llegar a la intimidad con Cristo y a estar poseído por el Padre Dios. Esta última frase resume la experiencia de Dios del Padre. Deberá llegar a la intimidad con Cristo y a estar poseído por el Padre Dios. Y Él lo va a demostrar. Se siente un hijo amado, un hijo elegido. Jesús dice: no estoy solo porque el Padre siempre está conmigo. San Pablo, en su experiencia de Dios, fui aprendido, fui cautivado, fui tomado, de tal modo que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, que le va a llevar a decir también: todo lo puedo en aquel que me conforta. Una frase que tomada en sí misma parece como arrogante: puedo todo, pídanme que yo soy un superhombre. No. Todo lo puedo en Él, que es el que me da fuerza, el que me conforta. Palabras del Padre en febrero del 46. Con gran calidez queremos depender de la Madre de Dios. Queremos dejarnos conducir por ella a la intimidad con Cristo, a embriagarnos de Cristo, ponernos borrachos con Cristo. Con gran amor queremos depender de la Madre tres veces admirable, pero no olvidamos que Cristo es todo el sentido de su vida, de su obrar y de su amor. Si la Madre de Dios hoy quiere y puede implorar algo para nosotros, debe ser su actitud con el Salvador. Yo creo que esto es muy importante para evitar un error que se puede dar con frecuencia, y es experimentar al Padre Fundador como un transparente de Dios Padre, y entonces hacer una gambeta mecanicista. Yo me vinculo con el Padre, con la Mater, me vinculo con el Padre Dios y salto al Padre Dios. Y Cristo queda a un lado. El Padre tiene una conciencia extraordinaria de que Dios le va pidiendo a Él ser transparente de Cristo. Y es la única posibilidad que tenemos de interpretar bien el tiempo del 20 de enero y el tiempo de Milwaukee. El Padre Dios no da la vida por los suyos, no es buen pastor, es Cristo el que da la vida, es Cristo el buen pastor, que es la llave para entender muchos pasajes de la vida del Padre. Cuando cumplió 73 años, en la misma prédica, en las últimas semanas hemos escuchado ya algunas veces las palabras que Dios dirigiera al profeta Isaías: antes de haberte formado en el seno materno, te elegí y te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Estas palabras resultan muy adecuadas para este día. ¿Qué significa te llamé por tu nombre? En primer lugar, que Dios me llamó a la vida. Creemos que Él habló así en un día como hoy, hace 73 años. Él dijo: de la nada te llamé a la vida. Hace 73 años me llamó por mi nombre y me dijo: tú eres mío. Mío eres tú con tu originalidad y tu misión original. En un acto de envío del padre Heriberto King y del padre Dieter Spellhahn, ellos pasaron por Milwaukee antes de venir a Argentina. Tuvieron la excelente idea de grabar una oración del Padre Fundador en el santuario de Milwaukee. Y el Padre comienza la oración de esta manera: Padre eterno, te damos gracias por tus palabras consoladoras. No temas, pequeño rebaño. Tú haces que Jesús nos vuelva a dirigir ahora esas palabras del sagrario. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. He aquí la gran esperanza que nos sostiene. No nos hemos elegido a nosotros mismos. Esa es la gran revelación que Jesús le hiciera en aquella hora a los apóstoles y que también vale para nosotros. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. A las hermanas en Nueva Helvecia, no solo amar a Jesús, sino abrazar a Jesús con todo el ardor de nuestro corazón.
tan profundo debe ser el crecer, el morir, el transfigurarse en Cristo, para que verdaderamente podamos decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en nosotros vive su entrega completa al Padre. Por eso, sin insertarnos en Cristo, no podemos llegar a ser hijos del Padre.